tu palabra das vida, que tu palabra produce vida, que son palabras de vida eterna, que tu palabra consuela, que tu palabra anima, que tu palabra corrige, que tu palabra nos muestra tu corazón. Creemos que lo que tu palabra dice es verdad y te pedimos que nos ayudes porque hay una batalla en nuestro corazón. Cuando oímos las grandezas de lo que has dispuesto para nosotros, a veces nos cuesta trabajo. A veces nos cuesta trabajo y decimos, pero ¿cómo lo va a hacer? Y nosotros mismos somos los que estorbamos a la grandeza de tus maravillas. Te pido que tu poder, que tu fuego, que tu Espíritu, Dios, hable al corazón de cada uno. Te pido, Dios, que transformes. Es un tiempo no para estar serios, secos, acartonados. Es un tiempo, Dios, de libertad. Es un tiempo, Dios, donde tu Espíritu quiere manifestarse, donde podemos saber que tu presencia, que tú estás aquí. Es un tiempo, Señor, donde tu palabra es viva, es real. Por eso estamos aquí y te damos gracias. Toca el corazón de los que están aquí, de cada familia aquí representada, pero también de los que han de escuchar este mensaje. Que cada uno, Dios, pueda decir, grande es mi Dios. Porque eso eres tú eres grande. No hay nadie que se compare contigo. Tú eres poderoso, el Dios de los milagros. Y aquí está nuestra vida. Una muestra de que de la basura, de que de la nada tú puedes hacer cosas grandes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a tomar nuestro asiento, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes. ¿Han oído decir a alguien, yo ya oré? ¿O en algún momento alguno ha dicho, yo ya oré? ¿Les suena esta palabra conocida? ¿Esta frase conocida? Es que yo ya oré. Es que yo he orado. Así decimos o así dicen las personas. Cuando yo oigo esta frase vienen a mi mente dos opiniones o dos pensamientos, dos alternativas. O yo no oro bien, o no he orado bien, o algo peor, algo impensable, algo horrible, algo que no quisiera ni siquiera mencionar. Lo voy a mencionar porque voy a hablar de esto. Dios no atendió nuestra oración. Pero eso es impensable, se los digo de antemano, eso es impensable. Es impensable creer que Dios se volteó y te dio la espalda. Es impensable pensar que Dios no va a responder, porque Dios prometió que siempre escuchar y siempre responder. El día de hoy vamos a leer, les invito a que puedan abrir su Biblia, Mateo capítulo 7. Estamos a punto de terminar el Sermón del Monte, uno de los 5 sermones que el Señor Jesús da en Mateo, que Mateo el evangelista registra. Estamos a punto de terminar este sermón. Estamos ante las palabras que registra un hombre llamado Mateo. Imagina tú que hubiéramos, el día de hoy dijéramos, es que hace 2000 años estuvo aquí en la tierra Dios y se llamó Jesús. Todos preguntaríamos, ¿y qué dijo? ¿Qué hizo? Y que dijéramos, pues no sé, algunas personas dicen que hacía cosas buenas, que hablaba cosas bonitas, que hacía grandes promesas, que a lo mejor hizo algunos milagros. Pero no sé, porque ¿cómo saberlo? No, Dios nos da su palabra para que podamos nosotros el día de hoy abrir la Biblia y saber lo que el Señor Jesús, lo que Dios hace 2000 años dijo e hizo, lo que Él prometió. Y si están escritas y si el día de hoy las tenemos, podrían ustedes pensar que son infalibles, podrían estar seguros de que no fallan. Es extraordinario lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia.
Vamos a titular este mensaje: dará cosas buenas al que pide. Dará cosas buenas al que pide. Vamos a leer el día de hoy del verso 7 al verso 11 y dice así. Voy a leer la Reina Valera 60 y después voy a leerle otra traducción. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿De qué está hablando? ¿Cómo podríamos entender este tema? ¿Cuál es la idea? ¿Qué quiere el Señor Jesús que entendiera esa audiencia? Yo lo apunté de la siguiente manera: seguridad en la oración, seguridad en la respuesta, certeza de que la oración tiene un resultado. Si tú oras, lo que está en síntesis, si tú oras, tienes una respuesta. Recordemos algo, es la recta final del Sermón del Monte. El Señor ha hablado de principios, de carácter, de naturaleza, de las obras, de la forma en la que debe de relacionarse, de la justicia en el reino, de la ley del reino. Son las últimas palabras, la ley del reino. Cuando oímos esta palabra, la ley no solamente significa algo que es una orden, sino significa algo que tiene cumplimiento. ¿Cómo se levantarían esas personas después de haber oído las palabras de Jesús? Después de que escucharon esto y que después de escuchar lo que acabamos de leer, pide, llama, busca y vas a encontrar. ¿Cómo creen que se levantaron esas personas? ¿Cómo te vas a levantar tú el día de hoy después de oír estas palabras? El día de hoy experimentarás crecimiento, madurez, un resurgimiento de tu fe. Hay una planta que se llama, flor, tulipán, que de repente ya se caen las hojitas, pero se guardan los botones, los bulbos, y ahí los tienes guardados en el refri. ¿Se puede? ¿No? En la planta. Bueno, ahí está. Ahí está. Y después de un año, tú estás ahí viendo, y de repente empiezan a salir, empiezan a resurgir las florecitas, empiezas a ver cómo crecen. Tal vez esto sea una realidad del día de hoy en nuestras vidas, porque nos hemos enfrentado. Vean lo que dice el verso 7, tres cosas. Es una orden, pero que incluye 3 promesas. Yo le puse la orden promesa. Pide, así literalmente dice: pide, busca y llama. Eso dice el Señor Jesús, pero lleva implícito o lleva incluida la promesa de que hay un resultado, hay una bendición. Si tú pides, se te va a dar. Si tú buscas, vas a descubrir, vas a encontrar. Si tú llamas, si tú tocas, si tú gritas, si tú clamas, se te va a abrir. La palabra pedir en el idioma original significa suplicar, rogar, pedir, pero con cierta insistencia y con cierta, ¿cómo podríamos decirlo? Un pedido con firmeza. Así podríamos entenderlo. Se usa en varios versos paralelos en Marcos, en Lucas, pero también se usa, ¿se acuerdan ustedes la historia de Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan llegan al templo? Y van entrando al templo y está aquel hombre inválido y les dice: por favor, les pide una limosna. ¿Se acuerdan? Le pide limosna a Pedro. Entonces podríamos entender que es de un hijo a un padre, de un súbdito a un rey, de un mendigo, de un pordiosero a un rico. Es una palabra que habla de pedir con insistencia. No es de: hola, Dios, te pido esto y bueno, ya Dios sabrá si me lo da o no. Esa oración seguramente ni siquiera implica haber orado con fe.
Entonces Jesús, nuestro Señor, dice, pide con insistencia, pide rogando, pero pide con firmeza. Y dice, se te va a dar. Y esta palabra didomi es muy conocida en el Nuevo Testamento, para que puedan ustedes entenderla. Se usa también en Lucas cuando se habla del hijo pródigo que regresa y su padre le pone un anillo, y dice la Biblia, le da el anillo, le pone el anillo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? En hebreo se usa cuando dice que pondré mis leyes, pondré mis palabras, las escribiré en tu corazón. Tú pides con insistencia y Dios va a responder, como respondió al hijo pródigo. Como dijo en Hebreos, voy a escribir mis palabras en tu mente y en tu corazón. Y luego dice el Señor Jesús, debes de buscar. Y esta palabra buscar significa seguir, significa sí estar buscando, pero con insistencia. Ir detrás o en busca de alguien. Entonces podemos entender que esta palabra busca significa o tiene que ver con relación. No solamente es, Padre, bueno, si tú quieres, Dios, haz tu voluntad. No, significa de una relación, significa de ir siguiendo, como un niño cuando, han visto a los niños cuando dice, quiero un helado. Papá, ¿me compras este juguete? Y el papá, no, mira, hijo, pero el niño va pegado al papá. El niño va insistiendo, el niño va convenciendo a su papá, mira, te voy a explicar por qué tienes que, sí, o sea, esa insistencia, buscar y hallarás. Esta palabra hallar significa encontrar, pero tiene también que ver, o sea, en Mateo capítulo 13 también es descubrir, conocer la ubicación de algo. La oración se trata también o implica entender el corazón, entender lo que Dios desea que podamos darnos o lo que Dios desea que podamos pedir. Es como un descubrimiento, como comenzar a experimentar. Tú buscas a Dios, tú caminas, vas en pos de Jesús y vas a comenzar a experimentar la respuesta de tu súplica, la respuesta de tu oración. Y la palabra llamar se usa en un verso que es hermoso, debatido y con muchas cosas, pero la Biblia dice, Apocalipsis 3:20, el Señor Jesús hablando a la iglesia, sus últimas palabras a las 7 iglesias de Apocalipsis, antes de decir, sube acá. Y algunos dicen que estas 7 iglesias pueden representar los 7 estados de la iglesia a lo largo de la historia, ¿sí? Iglesias fervientes, iglesias muy firmes, muy entendidas, pero frías, sin amor, iglesias contaminadas, iglesias corrompidas por el poder, todo tipo de iglesias. Algunas personas dicen que es más bien la historia o la iglesia a lo largo de toda la historia, llegando hasta la Odisea, una iglesia ya muy contaminada, muy corrompida, sucia, casi igual que el mundo. Jesús le dice a la iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la palabra que usa, tocar, llamar. Entonces Dios nos abre la puerta, Dios nos invita a clamar, a tocar a la puerta del reino, a tocar delante del Señor, esperando que Dios nos abra la puerta del reino, la puerta de su bendición, la puerta de la comunión con Él. De la misma manera que Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y estoy llamando. Entonces, el verso 8, imagina, dijimos, una audiencia. ¿Quién estaban cerca? Los discípulos. Pero igual de cerca estaban ¿quiénes? Los enemigos, los fariseos, el Sanedrín, los escribas, los doctores de la ley. Y unos creían, unos están oyendo al Señor Jesús y están diciendo todo esto Dios nos ha dado a través de Jesús. Y algunos están diciendo, bueno, esto que el Señor Jesús me está afirmando, puedo reclamarlo, puedo creer que es para mí, porque yo estoy caminando, yo estoy yendo en pos de Jesús. Pero los otros que caminaban con Jesús, ¿se acuerdan? En cada reunión, en cada cena, en cada comida, en cada sinagoga, ¿estaban quiénes? Los fariseos, estaban los doctores de la ley, estaban las personas que interpretaban la ley.
Pero esas personas no creían. Esas personas salían después de un milagro, después de un sermón, después de una enseñanza del Señor Jesús, salían enojados, salían endurecidos y su vida cada día estaba más lejos de Jesús. Pero también había un grupo de personas, los que no sabían nada, los que decían, bueno, Jesús habla y hace cosas, y lo oigo y siento que mi vida se llena. Siento cuando oigo sus palabras, cuando veo sus obras, que algo en mi corazón sucede. Pero estos cuates que siempre han tenido el monopolio de la fe, dicen que es un hereje, dicen que es un mentiroso, dicen que sus milagros son solamente engaño. El verso 8, en la escritura de la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que darnos cuenta que se usan figuras literarias, figuras retóricas. El verso 8, si ustedes ven, es un paralelismo. Dice, pero todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Las mismas palabras, es un paralelismo sinónimo. Está diciendo las mismas palabras, está reafirmando. Cuando Jesús dice de cierto, amén, amén en el idioma original. Cuando encontramos esto en los salmos, cuando encontramos esto en los evangelios, podemos entender que lo que está enseñando, lo que está afirmando el Señor Jesús es ciertísimo, es infalible. No hay manera de que no pase, de que no suceda lo que está diciendo Jesús. Espero que puedan estar pendientes de lo que estoy explicando, porque comienza el corazón a tener una batalla, comienza nuestra mente a tener una batalla. Fíjense, el Señor Jesús ha afirmado algo, 3 instrucciones que tienen que ver con orar a Dios, con caminar con Él, con seguirlo a Él, y que tienen una respuesta afirmativa. Y entonces después de esto el Señor Jesús dice en el verso 9 y el verso 10, hace una explicación. Este tipo de oración de la que está hablando Jesús es una relación. Dice así, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Les está dando así como un ejemplo. Mire, vean a ese niño, vean a ese padre, vean la relación que tiene. Si el niño le pidiera, papá, tengo hambre, no le va a dar una piedra, no lo va a engañar, no le va a poner una serpiente en vez de un pez. ¿Qué tipo de relación está diciendo Jesús que hay en la oración hacia Dios? Como de un padre que está atento hacia su hijo. Es una relación filial, es una relación familiar, es una relación de padre e hijo. Y es una relación que implica que todas las necesidades, porque está hablando de pedir un pan, está hablando de pedir un pez, que eran los alimentos más comunes en ese tiempo. Si ustedes se acuerdan, el mayor alimento que se daba en ese tiempo era el pan de cebada, un pan seco, un pan un tanto duro, pero era el pan que comían más porque la mayoría de la gente era pobre. Y el pez porque a la orilla de Capernaum, la zona de Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, lo que más podía, los que eran pescadores, los de la industria, podían comer peces. Está hablando de vida, está hablando de sustento, está hablando de que esa relación con Dios implica que las necesidades están suplidas. Y el verso 11 hace propiamente una conclusión, hace una comparación. Les dice, miren, si ustedes siendo malos, no dice son medio buenos, no dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, saben dar buenos regalos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la pidan? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, y podemos pensar generalmente por nuestra condición humana, pensamos en lo físico, pensamos en salud, que sí, pensamos en dinero, alimento, sustento. Pero el pasaje paralelo de Lucas dice algo bien interesante. Si ustedes le piden al Padre el Espíritu Santo, Él se los va a dar. Y este pasaje paralelo nos dice que hay algo más importante que lo que podamos pensar físicamente. Es que en ese tiempo el Espíritu Santo no moraba en las personas, hasta después del que el Señor Jesús vuelve al Padre y viene el día de Pentecostés. Si había algo importante, que era
¿Qué era lo que Dios había prometido? Dios no solamente dijo, algún día los voy a bendecir, algún día les voy a dar la tierra prometida, algún día les voy a dar alimento. No, el hombre, entendamos esto, el mayor bien que podía aspirar el hombre, el mayor regalo de Dios era Dios mismo. Y este es el pacto que haré con ellos. ¿Qué les dijo? Y pondré mi espíritu en ellos. Ese es el mayor regalo. De eso se trata. Dios mismo entregándose al hombre. Dios mismo, el día de hoy, hace 2000 años, esta audiencia decía, Dios me va a dar el Espíritu, Dios mismo va a venir a morar en mí. Dios va a estar entre nosotros, Dios va a suplir mis necesidades, comenzando con Él mismo, entregándose al hombre. El día de hoy, Dios se ha entregado a nosotros. El día de hoy, Dios, el fuego de Dios, ¿se acuerdan que dice esas lenguas de fuego sobre los hombres? Y el fuego purifica. El fuego de la manifestación de Dios. Y el poder. Eso es lo que dice la Biblia. Nuevamente, discípulos decían, wow. Y a lo mejor como el niño diría, Señor, pero ¿y a cuándo, no? Y Señor, ¿y en qué momento? Y estarían a la expectativa. Imagina desde Jeremías, 550, 580 antes de Cristo, han pasado esos 580 años o 600 años y el hombre sigue esperando la llegada del Espíritu Santo viniendo a morar en el corazón del hombre. 2000 años después de Cristo, el Espíritu Santo es una realidad. Hemos vivido engañados, pero no, ni siquiera es por el mundo o por el diablo, porque no hemos abierto nuestros ojos a las realidades espirituales. Hemos vivido engañados cuando Dios vive en nosotros. Y cuando, ¿qué dice el Señor? Pide, busca, llama, te voy a dar, vas a encontrar y te voy a abrir. Ahora, ¿cuál era la necesidad de las personas? ¿Qué necesitarían sus discípulos? Híjole, si sacamos la lista de necesidades físicas, son como las de nosotros. Pero realmente, ¿cuál es la necesidad? ¿Ok? ¿Sí? Conocer a Dios. Porque el Espíritu Santo hoy mora en nosotros. Pero ¿qué es lo que estorba que vivamos llenos de Él? ¿Qué es lo que estorba a que podamos decir, mi Dios es poderoso? ¿Qué es lo que estorba que yo pueda decir, mira, las cosas están bien duras, pero yo sé en quién he confiado? Yo sé que Dios no ha fallado y no va a fallar. ¿Por qué no tenemos esa fe? ¿Por qué andamos así? Arriba y abajo, arriba y abajo. Un día estamos bien, pero en las pocas horas otra vez. ¿Por qué? Porque nos ha faltado ese conocimiento de Dios, esa experiencia de Dios. Es natural. Los enemigos consternados. Me estás diciendo, imagina tú algo. O sea, si yo le digo a la primera persona que saliera, que pasara ahorita, Dios dice que le pidas y Él te lo va a dar. ¿Qué me dirá esa persona? No te creo. Porque es demasiado maravilloso, ¿o no? Es más, seguro que ahorita ustedes están pensando, ¿dónde están las letras rojas? ¿Dónde están las letras pequeñas? ¿Dónde están las condiciones? ¿Dónde está como le llaman, ¿no? El contrato de adhesión? Porque tú ves, ay, qué padre, pero cuando das la vuelta a la hoja, traen el doble de cosas por las que no te pueden dar eso. ¿Sí o no? Y entonces yo les invitaría a que pudieran pensar, ¿por qué no oran? ¿Por qué no oramos? Porque si yo creo esto, mi vida sería, no, las 24 horas oraría porque tenemos que trabajar, porque tenemos muchas cosas que hacer, sí, pero viviría una vida de oración. Si Dios me está diciendo, te lo voy a dar, ¿por qué no oraría? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no creemos que Dios me oye? ¿Por qué? ¿Por qué no creemos en su palabra? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que dijiste y te tambaleaste?
y comenzaste a dudar de Dios. Y comenzaste a dudar, bueno, sí la Biblia dice, pero, ese pero, ¿en qué momento nació en tu corazón? Yo me acuerdo cuando yo me convertí, oraba y yo sabía que Dios me iba a contestar. Pero llegó un momento en que pasaron muchas cosas y dije, me di cuenta que comenzaba a pensar, ¿será que Dios quiere esto? A ver, vamos a buscar dónde está. ¿En dónde está la parte que no he visto? ¿En dónde está? ¿Cuándo falló Dios? Piensen en lo que respondieron, porque cuando yo me enfrenté a esta pregunta dije, nunca. Sí, Dios nunca ha fallado, pero ¿por qué creo que sí ha fallado? Y voy a dar ejemplos. Ejemplos en el Salmo 22, ejemplos en el Salmo 42, en el Salmo 43, en el Salmo 55, en el Salmo 74, donde el salmista, donde David, el cantor de Israel, le dice, ¿en dónde estás? Porque el pueblo a lo largo de su vida experimentó y enfrentó la misma crisis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pedí esto, pero siento que hay algo. Dios no me ha contestado. Dios no ha fallado. No ha fallado. Y Dios no falla. Pero de verdad que es hermoso lo que dice este pasaje. Dios nos regala este pasaje y nos dice en las palabras de Jesús, pide, te lo voy a dar. Pide. Busca, ¿qué necesitas? Busca en Dios y lo vas a encontrar. Clama, toca. Imagina, ¿han visto la del progreso del peregrino cuando llega a la ciudad celestial? Unos portones y peregrino no, va, llega y toca en la ciudad celestial. Piensa esa imagen. Piensa en esa imagen. Toca y te voy a abrir. Y comencemos en 3 principios, para que entendamos que no hay letras chiquitas, pero para que podamos ajustar nuestra oración a la voluntad de Dios. Estamos ante la ley del reino. Juan capítulo 15, verso 7. Juan capítulo 15, verso 7. Dice así: si permanecéis en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo voy a leer en esta traducción. Dice así: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. ¿Cuál es el primer principio para la respuesta en la oración? Permanecer. ¿No está ahí? Ahí está. Permanecer unidos. Quiero entender, o quiero más bien ver que esto que ahorita el Señor Jesús está diciendo, tienes que permanecer unido. Es una vida de relación. No es malo permanecer unido al Señor. Pero ¿cómo se permanece unido a Dios? A veces las personas dicen: Señor, lléname del Espíritu Santo, lléname de ese fuego, lléname de ese poder. Y está bien la oración, pero se olvidan de la palabra de Dios. A veces la gente dice: no, son experiencias, solamente son sentimientos. La palabra, hay que llenarnos de la palabra. Sí, pero ¿por qué la mente humana hace ese tipo de diferencias? Somos bien básicos. Si vemos lo que está diciendo el Señor, lleno del Espíritu, pero también lleno de la palabra. Lleno de la palabra, pero también lleno del Espíritu. Porque no se pueden separar. ¿Por qué yo me empeño en vivir en la llenura y en la experiencia mística del Espíritu, pero me olvido de la palabra? Mi cabeza es pequeña y creo que con esto es suficiente. No, Dios dice, no hay una sin la otra. No, esas son experiencias. No, quién sabe de dónde venga eso. La palabra.
y secos, sin amor, fríos, alabando a Dios. Ay, no, ¿qué pasó? No invente. ¿Sí o no? Alabando a Dios. No vamos a juzgar, es una relación personal. Pero si tú vas al Estadio Azteca, si tú te vas a un concierto de quien quieras, de Arjona, de quien quieras, de quien quieras, ahí sí grita la gente, ¿sí o no? Hasta los cristianos. Es más, ni llevan Biblia porque no, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué robar lo que Dios dice? ¿Por qué limitarnos por conceptos humanos? Permanece unido, permanece en la palabra. Es la forma de permanecer unidos al Señor. Segundo principio, Isaías 43:7. Uno de los versos base para la confesión de Westminster. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios hablando. ¿Cuál debe ser el principio de mi mente y el principio de mi corazón en todo lo que haga? Al apóstol Pedro decía, hablen y todas las palabras que digan, que sea para la gloria de Dios. Pablo decía, mira, lo que comas, lo que bebas, hazlo, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser la motivación para una petición? La gloria de Dios. Si algo que yo pido no glorifica a Dios, podría entender que tal vez mi corazón no está pidiendo algo sabio. Pero si no va en contra de la gloria de Dios, puedo pedirlo. Primer principio, permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, fe en su palabra, unidad con Él. Segundo principio, todo tiene que ser para que Dios sea exaltado, para que Dios sea adorado, para que pueda verse la manifestación del poder, de la grandeza de Dios. Tercer principio, Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tercer principio importante en nuestra vida? Todo en nuestra vida tiene que reflejar el carácter de Jesús. Tengo que ser, Dios me salvó. La predestinación apunta a ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Mi carácter debe ser como el de Jesús. Dios no miente, Dios no engaña. Hay un peligro muy importante. Nuestras oraciones buscan generalmente nuestra satisfacción. Oro para estar bien. ¿Es mala la satisfacción? No, mientras no interrumpa o mientras no atente contra estos tres principios. ¿Cómo sé que estoy insatisfecho? ¿Cómo sé que solo busco mi satisfacción? Cuando soy una persona desconfiada. Una persona insatisfecha es una persona desconfiada. Se usa mucho en el comercio. Las personas no dan sus secretos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el de al lado lo va a saber y entonces después va a poner un negocio y entonces va a vender más que yo y después se va a quedar con mi negocio y me va a quitar todo lo que yo he ganado y entonces, ¿sí o no? Y vive la gente desconfiando. ¿Jesús era desconfiado? ¿Debemos de ser desconfiados? La desconfianza es falta de fe. Segundo, enfocarnos en las cosas que están mal. Siempre andamos viendo lo malo. Es que eso está mal. Siempre andamos viendo lo malo. ¿Y eso produce un corazón agradecido? ¿Produce un corazón alegre? No. Si yo veo, es que luego vacilamos porque
a veces nos toca comer algo y entonces se te ocurre, y si, le hubiéramos puesto tantito chilito, es que hubiéramos hecho una sopita, y dices tú, bueno, ya, come, a ver, ahí está. Siempre estamos buscando lo que no hay. Otra forma de ver nuestro corazón insatisfecho. La envidia, los celos. Queremos lo que el otro tiene. Oye, pero tú tienes... No, pero es que yo, como los niños, queremos lo del otro. Queremos controlar no solamente nuestra vida, queremos controlar la vida de todos. La mejor idea es la nuestra. Miramos la vida con temor, con preocupación, el futuro con miedo. Y nuestras conversaciones no edifican a Dios. ¿A qué cosa se refiere Jesús cuando dice pide y te daré? Busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Si sacamos el texto del contexto del que está hablando Jesús, podríamos empezar a inventar un montón de cosas y en ese momento heriríamos la fe de las personas. La Biblia dice, lo que tú pidas Dios te lo va a dar. Estamos en el contexto donde el Señor Jesús habla del carácter. Mateo capítulo 5 del verso 1 al verso 12. El contexto en el que el Señor Jesús habla de la influencia que debe haber o que debemos tener en la vida de las personas gracias al carácter que Cristo está formando en nosotros. Del verso 13 al verso 16. Buscar y cumplir la justicia de Dios desde el capítulo 5 del verso 17 hasta el capítulo 6 verso 4, la parte A. Una vida de comunión del capítulo 6 verso 5 hasta el 18, oración y todo lo que implica la oración. Y del capítulo 6 verso 19 hasta el verso 34, los mismos valores, tener los mismos valores que Dios. Todo lo que tú pidas con un carácter como el de Jesús, para influir en las personas, para bendecir a las personas. Todo lo que tú pidas buscando la gloria, la justicia, la santidad de Dios. Todo lo que tú pidas sobre la base de la comunión con Dios, de la vida espiritual. Todo lo que tú pidas conforme a los valores del reino, Dios te lo va a dar. Lo que tú pidas. ¿Y cuál es nuestra más grande necesidad? Conocimiento de Dios, experimentar a Dios. Jesús dio un mandamiento: pide, busca y llama. Dio una promesa. Jesús prometió: recibirás, encontrarás y se te abrirá. Bueno, voy a terminar hablando unos pasajes, dando unos pasajes. Jeremías capítulo 29, verso 11 al verso 14. Jeremías 29, son promesas extraordinarias que Dios hace a su pueblo. Dice así: porque yo sé, ahorita que termine de escribir, quiero que pongan atención y escuchen esto. Porque esta palabra podemos tenerla o considerarla como algo que Dios también quiere para nosotros, porque en el Nuevo Testamento no hay una negación para esto. ¿Sí? Si yo dijera, quiero, Señor, a los 100 años tener un hijo, como sucedió con Abraham, esa promesa no es para mí, fue para Abraham. Pero esta promesa no solamente es para el pueblo de Dios, es para los que creen en Dios. No hay una porción donde diga, esto fue para ellos, pero para ti no. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo te oiré. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón.
y seré hallado por ti, dice Jehová, y haré volver tu cautividad. Es una promesa de restauración, es una promesa de respuesta, es una promesa de un futuro de paz, de un futuro de bendición o de bienestar. Es una promesa donde Dios te dice: lo que tú esperas, lo que yo te he prometido, eso te voy a dar, eso lo voy a cumplir. Dios lo dio a través de Jeremías, 500, 600 años antes de Cristo. El Dios que habló a través del profeta Jeremías, 600 años después, es Jesús. Y Jesús les dice las mismas palabras a esa audiencia. Y esas palabras son válidas, son ciertas, son seguras para ti y para mí. Jeremías 33:3 dice, voy a leer desde el verso 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Quién habla? El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que hizo todo. Y dice, Dios dice esto: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. El Salmo 50, el verso 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y el Salmo 145, 19 dice así: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Hubo un hombre llamado Jabes. No sé si recuerdan esa historia. Aparece en el primer libro de Crónicas. Es una porción bien chiquita y muy llamativa. Están hablando, Crónicas, si ustedes recuerdan, hay muchas genealogías, ¿no? Y dice uno: santo Dios, y otra genealogía, va, Señor, otra genealogía, también, sí, otra genealogía, y así, ¿no? Y dice: ay, Señor. Pues dentro de esas genealogías, ahí en el capítulo 4, lo voy a leer en esta traducción, dice así, el verso 9 y el verso 10. Dice: cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor. La palabra Jabes en la lengua hebrea significa dolor. Dice, porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. ¿Se acuerdan que los nombres en la cultura hebrea eran un tipo, o eran como una profecía? ¿Sí? Abraham, padre de multitudes. Abraham, padre exaltado. Israel, el príncipe, o el que lucha con Dios y vence. Isaac, Dios produce gozo, o Dios causa sonrisa. ¿Cuál otro? Samuel, Dios oye. Imagina tú que su mamá le dice: tú me causas dolor, tú me causaste dolor. Dice la Biblia, entonces, en cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios: bendíceme y dame un territorio muy grande, ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Dios le concedió su petición y Jabes llegó a ser el más importante de sus hermanos. La Reina Valera 60 dice: oh Dios, si en verdad me bendijeras, si ensancharas mi territorio, si me libraras del mal. Y dice, y Dios le concedió lo que él pidió.
¿Qué podríamos pedir el día de hoy? ¿Por qué Dios valoró la oración de Jabes? Jabes fue el más ilustre de todos sus hermanos, dice la 60. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando Jabes pide, ensancha mi territorio? La tierra prometida es un tipo de la vida en Cristo. Una vida abundante. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Una vida victoriosa. Una vida donde Cristo vino a vencer y a darnos victoria. Canaán es un tipo de la vida en Cristo. No en el cielo. En el cielo no entraremos peleando. Al cielo entramos por gracia. Pero la vida abundante se logra en esta vida a través de seguir a nuestro capitán, que es Jesús. Dice Hebreos, el pueblo tuvo a un Josué, pero nosotros tenemos a Jesucristo. ¿Han pensado en algún momento sobre la vida de Josué? ¿Cómo se imaginan a Josué? Seguramente así como en las pinturas, ¿no? Una espada y así, bien fuerte, ¿no? ¿Ustedes creen que Josué era valiente? ¿Creen que era así como aguas porque ahí viene Josué? La Biblia dice, y le dice varias veces Dios a Josué, no temas. No temas. Ninguno de nosotros es valiente. Pero si Dios cambió, o el Dios que cambió el carácter de Josué, es el Dios que cambia nuestro carácter. ¿Qué podrías pedirle hoy? ¿De qué tienes necesidad? Esa era la pregunta más importante. Cierra tus ojos, vamos a orar. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Decía el apóstol Pablo, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así, espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que está atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta que Cristo, hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Qué podrías pedir hoy? Comienza pidiendo a Dios ese cambio de corazón. En la Biblia encontramos toda la Biblia llena de testimonios, de ilustraciones, hoy diríamos de películas. Un Moisés llevado al desierto para cambiar su corazón. Un Abraham llevado al desierto para cambiar su corazón. Un Abraham pasando por hambres. Un Isaac llevado al desierto pasando hambre. Un Jacob que creyendo que era rico, mi abuelo era rico, mi padre era rico y la herencia es mía,
sí, tenía una promesa, pero ese hombre con ese corazón no servía. De la misma manera, hay grandes promesas para ti. Dios te ha prometido cosas maravillosas. ¿Cómo cuáles? Preguntará alguien. Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos, al llamarnos hijos de Dios. Y Él nos conoció de antemano y nos predestinó para ser hechos como su Hijo Jesús, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Él nos salvó y nos perdonó nuestros pecados, los sepultó en el fondo del mar y nos dio una promesa: voy a prepararte un lugar en el cielo, y si me voy y te preparo un lugar, también regresaré y te tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, tú también estés. Porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque antes bien, sobre cualquier cosa creada, somos más que vencedores. Porque no hay mayor amor que este, que el amigo o aquel que da su vida por sus amigos. Porque cualquier temor es destruido, es vencido, es cancelado por el amor de Dios. Porque tenemos victoria asegurada en el nombre de Jesús por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Porque tenemos un Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras necesidades, para que nosotros podamos también consolar a los que necesitan consuelo. Porque Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que puedes pedirle a Dios que cambie tu corazón. Que puedes pedirle a Dios que quieres conocerlo. Que dice que conozcamos el amor de Cristo. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé, conforme a sus riquezas, el ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué puedes pedirle a Dios? Que te permita conocer y entender el amor de Cristo. Que puedes pedirle a Dios que te llene del Espíritu Santo, que así como influyó en aquellos hombres, hoy influya en tu vida, que grabe su palabra en tu corazón, para que tu mente sea cautiva y sea guiada, inspirada, gobernada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que puedes pedirle a Dios que fortalezca tu fe, que dejes de ser un niño recién nacido, que tu fe ya no sea fluctuante, que puedas caminar con firmeza, entendiendo y siguiendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, hay tantas cosas que podemos pedir. Señor, bendícenos. Señor, concédenos todo esto que en estos momentos hemos hablado, que tu palabra dice que quieres que tengamos.
Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado y cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en nosotros los santos, y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza, aquel poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Señor, llénanos y enséñanos a usar y a vivir en el poder del Espíritu Santo. Oh Dios, es el tiempo, Señor. Es el tiempo y es lo que tú has deseado. 2000 años. 2000 años tu palabra ha permanecido firme en estas palabras. Señor, llénanos de la riqueza de tu reino. Señor, que no salgamos de este lugar con duda o con incredulidad. Señor, que en este tiempo, Dios, tu poder se manifieste. Que en este tiempo tu Espíritu convenza, quebrante. Que en este tiempo, Dios, nos arrepintamos de la duda. Que en este tiempo confesemos que muchas veces no hemos orado con fe. Que muchas veces hemos dudado. Que muchas veces hemos orado y hemos pensado, ¿y será que Dios quiere? Que muchas veces hemos hablado al aire, pero no hemos orado a ti. Que nuestra vida no es una vida de oración. Señor, hoy volvemos a ti, Señor. Hoy, Dios, nos presentamos. Hoy creemos, Padre, que tú, Señor bendito, estás aquí, que tú estás obrando en nuestros corazones. Que la realidad de nuestros sentidos no está completa. Porque lo que vemos y lo que tocamos, tu palabra dice, Dios, que tú estás aun cuando no te vea. Tu palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por tu palabra. Y tú has dicho, yo estoy contigo más cerca que tu mano derecha. Tú dijiste, Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tus discípulos escribieron cómo es que cuando ellos estaban en medio del aposento alto, cuando estaban en medio de la duda, en medio de la crisis, tú estabas en medio de ellos y tú dijiste, paz a ustedes. De la misma manera, Dios, estás aquí, Señor. Estás aquí. Y aunque no te puedo ver, tú eres verdadero. Esa es la realidad completa. Más allá de lo que veo y toco, tú estás. Tu Espíritu vive en nosotros. Y tú, Señor Jesucristo, has hablado tus palabras. Oh Rey bendito, oh Dios santo, manifiéstate a cada corazón, manifiéstate en cada vida. No solamente queremos ver tu gloria, sino que tu gloria se manifieste y resplandezca a través de nuestras vidas, porque tú eres Dios, porque tú lo has dicho, porque tú lo has hablado. Estás obrando en mí.
fuego, Dios. Consuma todo lo que está mal, toda oscuridad. Que purifique, Dios, pero que también llene de poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, sobrando. Aunque no pueda ver, sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, sobrando. Aunque no pueda ver, sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso. Usa este tiempo para hablar. Habla con Dios. Y si lo que estás cantando lo crees, cree que Dios está obrando. Cree que Dios está cambiando tu corazón porque Él lo prometió. Quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Escribiré mis palabras en tu corazón. Derramaré mi espíritu sobre ti. Pídelo. Pídelo, pero entiende que lo estás recibiendo, lo has recibido. Entiende que hoy es un día para renovar tu fe. Es un día para ver cómo resurge. Así como Dios reconstruyó Jerusalén. Así como la gente decía, son un montón de escombros. Tal vez tu fe se volvió eso. Tal vez tu vida es como un montón de escombros en este momento. Pero Dios, Jesús ha hablado. Pídele, Dios, hazme resurgir. Hazme resurgir, Señor, como una piedra viva. En quien Cristo vive, en quien el Espíritu Santo da vida. Resurja, que resurja tu fe. Dile a Dios, Señor, lléname. Dios, quiero salir de este lugar, no con dudas, sino seguro de mi Dios poderoso, seguro del cambio, la transformación, seguro de que tú responderás todas mis necesidades, seguro de que tú restaurarás mi familia, restaurarás mi matrimonio, restaurarás a mis hijos. Dios es poderoso. Pide, clama, busca en su corazón y escucha la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que te confirma, que te habla, que te dice sí, sí hijo, sí hija. Escucha que Dios te quiere, Dios te está bendiciendo. Levanta tu voz. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.
Tú eres el que cambiabas, Dios. Un desierto, del desierto, de la roca sacaste agua. Tú eres el Dios que abre los mares. Eres el Dios que abriste los ríos. Eres el Dios que resucitaste muertos. Tú eres el Dios que cambia las vidas. Dios, que cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros se reencuentre contigo. Cada uno, Señor. Cada uno, Dios, en esta tarde diga: aquí está mi corazón. Que cada uno el día de hoy se entregue a ti. Tú nos has dado todo, es entregarnos. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta, invita a Jesús y entrégale tu vida a Cristo. Y nunca más estarás solo. Y nunca más tendrás que preocuparte. Entrega tu vida en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Prospera esta palabra en cada corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su vida. Muy bien, hermanos, vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas y quiero recordarles algunos versículos de estos principios que vienen aquí en esta enseñanza. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Quiero leerles unos versículos de Lucas 18, 7 y 8 que tienen más o menos la misma idea. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y bueno, una vez más la palabra de Dios nos ilustra, nos enseña y nos confronta. Y nos damos cuenta que el problema no es Dios, y Dios no se ha limitado, o Dios no está en crisis, o Dios no ha tenido una baja, sino que ha sido una falta de responsabilidad de cada uno de nosotros. Y quiero leerles un pasaje, un salmo, Salmo 81, donde habla de una forma muy, digamos, más cotidiana acerca de la falta de responsabilidad de su pueblo. Bueno, miren, les quiero leer Salmo 81 del 6 al 10 y les pido por favor que con su imaginación, con su concentración, vayan pensando lo que está narrando esta parte de la Biblia, que es un salmo donde se habla que Dios sacó a los israelitas de Egipto y los iba a introducir a la tierra prometida. Miren, les leo. Dice: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y continúa el salmo, dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Entonces miren, aquí vemos que el día de hoy, en el momento de la adoración de los diezmos y ofrendas, en el momento de mostrar nuestra pertenencia a Dios, porque podemos recordar que aquí le habla Dios a su pueblo, y el devocional de los diezmos y ofrendas es precisamente para la iglesia, es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros le demos de lo que Él ya nos ha dado, de los recursos que ya nos ha provisto. Es un rasgo distintivo de los nacidos de nuevo, de los redimidos. Y aún en esta parte de la adoración y en las consecuencias de nuestra vida, nos damos cuenta que hemos fallado, que no hemos sido responsables, que Dios mismo dice: bueno, pues
nuestro contexto sería diferente, pero nos da la oportunidad Dios de que ahorita lo hagamos, de que tomemos estas palabras. El pueblo dice aquí, el mal ejemplo es que el pueblo se quedaron en sus propios caminos y de alguna forma, tal vez por tener deseos o algunas satisfacciones más inmediatas, menos duraderas, más temporales, es que decidieron desobedecer a Dios. Y podríamos recordar que ellos decían, pues nos acordamos de algunos pequeños beneficios que tenían en Egipto, y ellos anhelaban vivir en Egipto, y Dios dijo, bueno, pues ahí está, ¿no? Quédate en la dureza de tu corazón. Y en el momento de los diezmos y ofrendas, tal vez podríamos pensar de una forma parecida, y podríamos decir, no, pues yo tengo mis ideas, yo creo que a lo mejor me puedo ahorrar algo de los recursos, yo creo que puedo pensar que obedecer a Dios en los diezmos y ofrendas no es la mejor idea, y tal vez podríamos estar disertando y Dios nos puede mostrar que hemos fallado. Pero aquí creo que es muy importante una frase en este salmo, dice, el tiempo de ellos sería para siempre. Entonces pensemos que muchas de las bendiciones que Dios da, y en este caso la cercanía, la prosperidad y la provisión, es algo eterno, porque Dios ha diseñado que va a ser nuestro Dios por toda la eternidad, pero la forma en la que Dios nos va a bendecir es permanente, durante toda su vida. Dios no nos da, digamos, bendiciones efímeras y ya se te acabaron y tú, ¿no? Te duró 1 hora o 5 minutos el chiste y vaya. No, Dios dice, puedo ser tu proveedor para siempre. Y una de las formas de la que describe Dios, digamos, usando un lenguaje metafórico, pero dando enseñanzas reales, dice Dios que nos sustentará con lo mejor del trigo. Y podríamos recordar que el trigo es el pan, representa la provisión abundante, la que la gente, digamos, de más solvencia económica, la que las personas de mejor nivel tenían, a diferencia de la cebada. Y también dice Dios que nos puede dar la miel de la peña, ¿no? Es otra de las frases que usa aquí el Salmo 81. Entonces podríamos pensar que normalmente la miel está en los panales, en los árboles, etc. Pero no quiere decir que no hubiera miel, que no hay panales de miel, dice aquí las hendiduras de las piedras. Entonces Dios dice eso. O sea, la forma en la que Él nos puede proveer es de una forma abundante, de una forma solvente, en el ámbito espiritual y también en lo material. Y dice que esta miel de la peña es que de sitios improbables, de lugares poco comunes, de una forma que no se va a reflejar en las estadísticas y en la generalidad, es como Dios va a actuar. Él sabe cómo hacerlo y Él lo puede hacer de una forma milagrosa, y Él nos ofrece en este momento que confiemos en Él y se compromete a proveernos de esa forma, que nosotros podamos experimentar su cuidado, su provisión, su saciedad de esa forma que es sobrenatural. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios porque no hemos sido fieles, y vamos en este momento a cumplir con nuestra responsabilidad y a esperar cosas buenas de Dios. Padre Santo, te damos gracias porque una vez más nos dices, pide, busca y vas a encontrar. Y te damos gracias porque está delante de nosotros otra vez una oportunidad de cumplir con nuestra responsabilidad de los diezmos y ofrendas, y te pedimos perdón porque no siempre hemos sido responsables en esta área, en las finanzas, en la administración, en la adoración a ti a través de nuestros recursos, pero te damos gracias porque ahorita lo podemos hacer. Y también te damos gracias, Padre, porque amas al dador alegre, porque te sonríes de ver que nosotros te adoremos con esta parte de los recursos, y también porque dices tú que nos vas a saciar con lo mejor del trigo y con la miel de la peña. Y te damos gracias porque eres fiel, porque lo has hecho, porque eres un proveedor abundante, porque te describes metafóricamente y concretamente como alguien de muchos recursos, y también porque te gusta hacer esa clase de obras portentosas, de obras sobrenaturales, de obras extrañas que van contra la lógica humana y las estadísticas, pero que también muestran tu gloria y tu bondad. Y te damos gracias, Padre, porque lo hemos experimentado y dices tú que lo seguiremos experimentando y aún más. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que recibas con agrado estos diezmos y ofrendas, y que bendigas a las personas que están involucradas en la administración, y que tú proveas y multipliques la eficacia y la duración y la efectividad y los resultados de tus recursos para el extendimiento de tu reino.
Te damos gracias porque si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes y nos vas a dar lo que pedimos y vamos a poder ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Gracias, Señor Jesús, por este devocional y vamos, en nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el servicio.